Bienvenidos a Declarando su Gloria. Hoy quiero que meditemos en la historia. Quiero animarles a que conozcan más de historia, animarles a que busquen libros de historia, a que los lean, a que piensen en la historia como algo importante para sus vidas, no como una obligación. De pronto en el colegio, de pronto en la universidad le tocó tomar una clase de historia y no la disfrutó, o puede que sí la haya disfrutado, pero lo que quiero es que no deje de estudiarla por la importancia que tiene la historia en la vida de los cristianos. De hecho, Dios creó todo en el tiempo. Dios creó todo en el tiempo y en el espacio, y de ahí surge la historia, desde el momento que Él en la eternidad pasada viene en un momento en la historia y inicia este mundo. Desde ese momento inicia la historia del ser humano, y de hecho crea al hombre en un momento en la historia. En los primeros 5 días crea todo el universo, y el día sexto crea al hombre. Génesis 1:26 nos lo dice. ¿Para qué? Para que él pueda dominar sobre toda la creación que Dios ha creado. Entonces, hoy día hay muchas personas que están muy interesadas en la ciencia, hay muchas personas que están interesadas en cómo todo esto fue creado, y está muy bien. Al mismo tiempo hay historiadores, hay personas que están tratando de recuperar todos los acontecimientos para ponerlos en libros, para ponerlos en documentos que nosotros podamos leer. No es simplemente una serie de fechas o de nombres de personas que han muerto, no. El estudio del pasado va mucho más que esto. El estudio del pasado, hay una definición que me gusta mucho, y es esta: es la reconstrucción literaria interpretada del pasado humano significativo basado en información de documentos estudiados por métodos científicos. Así es una reconstrucción literaria, es decir, cómo se dieron las cosas, cómo los acontecimientos se fueron desarrollando e interpretada. Esto me llama mucho la atención, y es que todos los historiadores tienen una interpretación acerca de los acontecimientos que están narrando. Por eso es importante tener en cuenta a quién vamos a leer, si esos intérpretes o esos historiadores están de acuerdo a las doctrinas cristianas, a las doctrinas bíblicas, para poder en realidad beneficiarse de sus escritos. De otra forma, puede que esté mirando las cosas de forma secular y no necesariamente nos van a beneficiar de la misma forma. Además, habla del pasado. No está hablando del presente, es el pasado humano, no son animales, es el pasado humano, y además significativo. Significativo es importante también porque no es de la historia de cualquier persona o de cualquier grupo familiar. Si tomaran la historia del grupo familiar mío, pues no tendría ningún sentido, o no tiene ningún sentido, por más que en la familia hagan recuentos de la historia. En realidad para el mundo no tiene ningún valor. Por eso tiene que ser algo significativo, personas que han impactado, por ejemplo, este mundo, y estudiarlo de forma que los documentos que se están tomando no son documentos tomados al azar, son documentos que han sido analizados por métodos científicos, es decir, que se han revisado, que en realidad son verídicos, que en realidad son auténticos, digamos, en el sentido de que este es el documento, fue escrito por esa persona, y todo el documento está completo, cosas de ese estilo. Entonces sí es importante, yo les animo a que piensen en esos términos, que busquen libros de historia, porque le van a dar un mayor conocimiento, le va a poder entender los acontecimientos o los incidentes que pasaron en el pasado. Alguien dijo estas palabras, dijo: la historia estudia todo lo que el hombre ha sido o ha tratado de ser. Entonces, ¿por qué estudiar? Debemos estudiar porque nos ayuda a entender nuestra propia identidad, inclusive nuestra propia identidad como cristianos.
el lugar donde nos encontramos, la ciudadanía a la que pertenecemos, da sabiduría. Y por qué no estudiarlo por simple placer, por gozo. En la medida en que estudiamos nos estamos conociendo a nosotros mismos. Y eso es importante porque de esa forma no cometemos nosotros mismos los mismos errores que hemos cometido inclusive durante nuestra vida al estudiar nuestra propia historia. Pero más profundo y más grande que eso son los errores que ha cometido la humanidad a través de la historia. Las herejías, por ejemplo, han sido repetidas a través de la historia varias veces, algunas de ellas. Entonces, cuando inician esas herejías, personas después en el tiempo vuelven y las repiten, y en ese momento se discuten, se dice es una herejía, todo el mundo apoya esto, y luego vuelve y se repite, y a veces uno no entiende el por qué, y la respuesta es que nos hemos olvidado del pasado. Entonces, estudiamos la historia, o hay que estudiar la historia por esto, por esas herejías, para corregir, para tener sabiduría, para entender en dónde estamos, y algo muy importante, para edificación inclusive, para edificación. El cristianismo está dentro de la historia, no es un libro separado de la historia. Todos los dogmas que encontramos en las escrituras son dogmas que han venido desarrollándose inclusive a través de acontecimientos históricos que le sucedieron a personas. Por ejemplo, el libro de los Hechos es el inicio de la historia de la iglesia, desde el momento en que asciende Jesucristo y desde ese momento en que el grupo de personas se sienta en Pentecostés y habla y se predica este sermón. Pedro predica este sermón y esas personas se convierten. Ahí inicia la iglesia y varias cosas van sucediendo en ese momento. Entonces la historia es importante. Desde Deuteronomio 32, versículo 7, Moisés nos lo dice, acuérdate de los días de antaño. Y luego un salmista también nos dice estas palabras en el Salmo 78, versículo 1, dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres han contado, no los ocultaremos a sus hijos. Así es, mis hermanos, de eso se trata, de estudiar la historia, porque también nos va a ayudar a edificarnos y ayudarnos a crecer como cristianos. Con esto nos vemos mañana si Dios nos lo permite.